Min, bloque 1. El eco de la herida en el presente. Estaba en una reunión de trabajo, rodeada de colegas que discutían sobre los últimos avances en nuestro proyecto. Todos parecían seguros, como si su confianza flotase en el aire que respirábamos. Yo, sin embargo, me sentía como un fantasma, una sombra entre ellos. Justo en el momento en que mi jefe alzó la voz para presentar su opinión, un colega lanzó un comentario mordaz que alteró todo mi frágil equilibrio. Sofía, tu informe podría haber sido mejor. Pero claro, siempre buscas el camino más fácil, ¿no? Las palabras golpearon mi pecho como un martillo. La sala se detuvo por un segundo. Todos los ojos se posaron sobre mí. Sentí a minha mãe, a figura crítica que sempre se dirigia a mim com reproches, ecoando em minhas memórias. Aquelas recordações se amontoaram instantaneamente. Voltei a ser a menina que precisava provar seu valor a cada dia, que se sentia insuficiente ao lado da irmã que sempre recebia aplausos no lugar de críticas. Era um ciclo repetido. Enquanto todos continuavam a discutir, a única coisa que eu conseguia ouvir era o meu próprio coração pulsando cada vez mais rápido dentro do peito. Uma onda de ansiedade subiu por mim como um maremoto, arrastando quaisquer vestígios de autoconfiança que eu poderia ter. Recuei mentalmente, observando a cena como se estivesse assistindo a um filme, me perguntando por que me deixava levar por uma dor tão antiga. A frase que ecoou em minha mente foi clara. La sombra que cargava não era minha, era el eco de los miedos de outros. Era a primeira vez que sentia uma percepção de que as críticas que me cercavam não eram uma verdade absoluta. Eram ecos distorcidos do que minha mãe sempre esperou de mim, refletindo seus próprios medos. Comecei a me questionar. Por que meu valor parecia tão vinculado à aprovação alheia? Os rostos dos meus colegas se tornaram um borrão enquanto eu mergulhava nessa introspecção. Naquele momento, percebi que estava presa em uma rotina de autoexigência. Almejar ser perfeita só me trazia esgotamento e desespero. O meu pensamento se tornou um turbilhão de perguntas. Como poderia viver assim? Será que realmente não era boa o suficiente ou era apenas uma sombra da percepção dos outros? Ao mesmo tempo que essa consciência emergia, algo dentro de mim começava a mudar. Olhei em volta, mas não vi apoio, só competição e julgamento. Essa sensação de solidão, misturada ao peso, do silêncio ao meu redor, me fez sentir invisível. Uma vontade de gritar se acumulou em minha garganta, mas o que eu realmente queria era um espaço para existir. Um lugar onde eu pudesse ser simplesmente Sofia, sem as expectativas pesadas de ser a irmã problemática. Um pouco durante a reunião, me permiti um momento de vulnerabilidade. Consolidei a ideia de que, por muito tempo, havia carregado uma sombra que não era minha, uma carga de insegurança imposta por outros. Essa realização, embora dolorosa, começou a abrir uma porta em minha mente, uma pequena luz se acendendo na escuridão. O entendimento que estava emergindo poderia ser a chave para entender minha existência e reescrever as histórias que tanto me magoavam. O eco da crítica que ressoava na minha mente não precisava definir quem eu era. O caminho para a liberdade parecia estar ao meu alcance, mas eu sabia que a jornada apenas começava. Bloque 2. Raíces del dolor. Memórias y creencias. Nucleares. Las noches de mi infancia a menudo estaban marcadas por la misma atmósfera inquietante. Recuerdo un verano particularmente caluroso, cuando la casa familiar se sentía más como una celda que como un hogar. Las ventanas estaban cerradas y las persianas bajadas, luchando contra el mundo exterior que seguía su curso despreocupado. En las vacaciones solía escuchar a mi madre en la cocina, hablando con mi hermana menor, Valeria, con entusiasmo. Sus risas resonaban en la casa, mientras que yo, sentada en el borde de la escalera, escuchaba el murmullo desde la distancia. Me sentía como una intrusa, un eco de lo que alguna vez fui. Las palabras de mi madre solían estar llenas de críticas, siempre deseando que yo fuera más como mi hermana. ¿Por qué no puedes ser tan dulce como Valeria? Ella siempre sabe cómo complacer a las personas. Su tono era un arma sutil, un cuchillo que desgastaba poco a poco mi sentido de valía. Años después, puedo recordar que esas comparaciones me dejaron una herida profunda. En lugar de sentir amor y apoyo, absorbía el mensaje de que lo que yo era no era suficiente. Me convertí en la hermana problemática, y Valeria, la favorita.
Los recuerdos de infancia se arremolinan en mi mente como flashes de una película. Veo una escena en el jardín, donde todos los primos se divertían, pero yo me sentía ajena, perdida entre risas que no me incluían. A menudo me encontraba en un rincón, desviando la vista, ocultando mis lágrimas. Mi madre se acercaba a mí con su mirada de desaprobación. ¿Por qué no juegas con los demás? No deberías ser tan reservada. Sus palabras eran un veneno que se colaba en mis venas, reforzando la creencia de que había algo inherentemente malo en mí. La crítica constante y el favoritismo crearon un nido de inseguridades. En mi interior cultivé creencias limitantes. No soy lo suficientemente buena. Siempre tengo que esforzarme más. Y el amor se gana. Cada vez que lograba algo, en lugar de sentirme orgullosa, el pensamiento de que podría haber hecho más comenzaba a consumir mis pensamientos. A medida que crecía, ese ciclo de autoexigencia se convirtió en una prisión. Era incapaz de disfrutar mis logros porque siempre había una sombra de duda cernida sobre mí, como un ala de oscuridad que me seguía. Pasaba horas ensayando cada conversación imaginaria con mis padres, esperando con ansias su aprobación. A menudo, durante mis estudios de derecho, esos patrones volvían a atormentarme. En cada examen me encontraba revelando una versión exagerada de mí misma, una persona que se alejaba de la niña vulnerable que había sido. Recuerdo un día particularmente abrumador en la universidad. Me enfrenté a un profesor que cuestionó mis ideas sobre un concepto legal específico. Su crítica resonó en mí como si volviera a escuchar la voz de mi madre. Sentí como esa misma angustia y tristeza me invadieron, como una marejada de memorias que no me dejaban en paz. En el silencio de mis mañanas, cuando el mundo aún no despertaba, me encontraba escribiendo en un diario. Era una forma de liberar todo el dolor que había estado acumulando. Esas páginas estaban llenas de confesiones sobre mis miedos y dudas, pero también de momentos de revelación. Era en esos escritos donde me confesaba a mí misma y empezaba a desentrañar la verdad. Mi madre fue un reflejo de sus propias inseguridades, y esas expectativas nunca debieron serlas, mías. El eco de sus palabras se diluía en el aire mientras empezaba a darme cuenta de que mi sufrimiento no provenía de mí misma, sino de una historia que me había sido impuesta. Las lágrimas solían correr por mis mejillas al recordar todo lo que había sacrificado en busca de la validación. A veces, miraba las fotografías de mi infancia, donde aparece una niña sonriente, llena de sueños y esperanza. Me preguntaba cómo había llegado a perderme de esa niña. Sabía que esa conexión aún existía en mí, pero necesitaba encontrarla de nuevo. En medio de la tristeza, una chispa de determinación comenzó a romper la neblina. Si entendía que esas creencias eran semillas de dolor plantadas por otros, quizás también podrían ser desarraigadas. Cada recuerdo se convirtió en una pieza del rompecabezas que necesitaba resolver. Comencé a visualizar mi niñez no solo como una serie de desengaños, sino como un campo de batalla donde finalmente podría conquistar mis demonios. La niña, interior que una vez se sintió invisible, pedía a gritos ser escuchada, y comencé a sentir la necesidad de volver a conectarme con ella. Reconocer estas raíces de dolor me llevó a comprender que para sanar, no podía seguir ocultando mi pasado. Era hora de llevar a la luz esos recuerdos oscurecidos, de sanar la imagen distorsionada que tenía de mí misma. Este viaje hacia el interior era necesario, una búsqueda hacia la propia libertad que había estado anhelando durante tanto tiempo. Y, a medida que me embarcaba en este camino autodescubrimiento, me di cuenta de que estaba lista para enfrentar mi sombra, no como un enemigo, sino como parte de mí que pedía ser integrada en la luz. Bloque 3. El llamado de Jung. El descubrimiento de un nuevo mapa. El día en que descubrí el libro de Carl Jung en la biblioteca del bufete, mi vida dio un giro inesperado. Era uno de esos días grises y melancólicos en los que la carga en mis hombros parecía más pesada que de mí no es hecha costumbre. Mientras hojeaba las estanterías llenas de información legal, mi mirada se detuvo en un volumen desgastado titulado La sombra de la psique. Nunca había oído hablar de Jung, pero el título resonó en mí como un eco olvidado. Sentí que ese libro llevaba en sí mismo un secreto que estaba esperando a ser revelado, una respuesta a las preguntas que atormentaban mi mente. Decidí tomarlo prestado, y esa noche, entre la penumbra de mi habitación, comencé a leer. Cada página
Parecía una revelación, como si esas palabras hubieran estado esperándome. Cuando llegué al capítulo sobre la sombra, sentí una conexión instantánea. Jung describía la sombra como aquellas partes de nosotros mismos que reprimimos, nuestros miedos, inseguridades y todo lo que no queremos enfrentar. Me sentí abrumada por una mezcla de familiaridad y miedo. ¿Qué significaba esto para mí? ¿Realmente había una parte de mí que necesitaba ser reconocida? Las palabras resonaron en mi interior. La sombra no es algo a temer, sino algo a comprender. Cada frase me sacaba a la superficie del mar de confusión en el que había estado nadando. A medida que leía, empecé a ver mi historia no solo como un conjunto de experiencias dolorosas, sino como un patrón que había cristalizado en mi ser. Las expectativas de mi madre, la comparación constante con Valeria, comenzaron a transformarse en manifestaciones de mi propia sombra, partes de mí que había sido entrenada para negar. Recorría mis recuerdos, sintiéndome menos sola y conectándome con la idea de que mi dolor no era un reflejo de mi valor como persona. A medida que leía, empezaba a visualizar a esa niña interior que había pasado por tanto sufrimiento. Era una figura vulnerable, asustada pero llena de sabiduría. Pensé en cómo la había dejado atrás, en un rincón oscuro de mi mente, mientras trataba desesperadamente de ser perfecta para mi madre. La imagen de ella se hacía cada vez más clara, y con ello surgía un profundo anhelo por reunirme con esa esencia pura de quien realmente era. Una noche, mientras escribía sobre mis reflexiones, sentí que las primeras grietas comenzaban a emular en mi fachada de perfección. Escribir se había convertido en una herramienta poderosa para mí, un medio para exponer mi alma al mundo y a mí misma. Cada vez que plasmaba en el papel mis pensamientos sobre mis miedos y frustraciones, también podía vislumbrar posibilidades de liberación. La idea de que la sombra no era un enemigo, sino un aliado, comenzaba a sembrar esperanza. Tal vez, al aceptar mis partes oscuras, podría finalmente hallar la paz que tanto anhelaba. Decidí sumergirme en los conceptos que Jung proponía. Empecé a anotar mis pensamientos sobre la individuación, el proceso de integración de la sombra y la conciencia de uno mismo. Esa integración parecía ser la luz al final del túnel que había estado buscando. Me reté a mí misma a observar mis comportamientos en la vida diaria a través de esa nueva lente. Comprender que mis reacciones defensivas y mis inseguridades eran puentes hacia mi propio ser me dio una nueva perspectiva. Mis interacciones cotidianas comenzaron a cambiar. En lugar de hundirme bajo el peso de la crítica ajena, los sentimientos de resiliencia empezaban a abrirse camino. A menudo, cuando una duda se deslizaba a través de mi mente, recordaba las enseñanzas de Jung. La comprensión de que mis emociones eran válidas y que mis miedos no me definían se transformó en un mantra interno. La sombra que alguna vez sentí como una carga pesada estaba empezando a ser parte de mi viaje hacia la autenticidad. Un día, mientras trataba de situar mis emociones en el marco junguiano, comprendí algo profundo. Quizás nunca podría cambiar a mi madre, pero podría liberarme del poder que sus críticas habían tenido sobre mí. Esa comprensión me llenó de una paz inesperada. La carga que llevaba no me pertenecía. Era un eco de su miedo y de su historia, una herencia que decidí no aceptar más. Con ese pensamiento, el camino hacia la autocompasión comenzó a surgir en mi vida. Finalmente, cerré el libro con una nueva claridad. Había empezado un viaje de exploración muy profundo en mi interior, llevándome de la oscuridad a la posibilidad de la luz. Con Jung como mi guía, sabía que estaba en el umbral de un nuevo capítulo en mi vida, una etapa en la que podría confrontar mi sombra. No con miedo, sino con la intención de aceptar y abrazar cada parte de mí. Era el momento de completar mi viaje hacia la individuación. Mientras comenzaba a integrar estos principios en mi vida cotidiana, cada pequeño cambio resonaba con una vitalidad que me llenaba. Me comprometí a buscar la verdad de quién era, abandonando la búsqueda de la perfección que me había perseguido durante tanto tiempo. Estaba lista para enfrentar cada aspecto de mi ser, incluso aquellos que había temido ver. Con cada día que pasaba, la idea de que la sombra podía ser una fuente de fuerza y creatividad tomaba forma en mi mente. La luz comenzaba a resplandecer, y mi viaje hacia la sanación apenas comenzaba. Bloque 4. Inmersión interior.
enfrentando la sombra y los complejos. Con la claridad adquirida a través de mis lecturas y reflexiones, decidí que era el momento de profundizar en esta nueva etapa de autodescubrimiento y sanación. La lucha interna que había mantenido durante años ahora se tornaba clara y comprensible. Comenzar a enfrentar mis sombras requería un acto valiente, pero estaba decidida a adentrarme en esas partes de mí que habían estado relegadas a la oscuridad. A medida que comprendía que estas sombras no eran elementos a temer, sino aspectos de mi ser que necesitaban ser reconocidos y abrazados, mi corazón latía con una mezcla de miedo y anticipación. Tomé la decisión de llevar un diario más estructurado. Esta vez no se trataría solo de plasmar pensamientos y sentimientos, sino de emprender una verdadera exploración del yo. Quería entender el complejo que había emergido de las dinámicas familiares que tanto me impactaron. Con Jung como mi guía, empecé a identificar las creencias limitantes que me habían sido impuestas, aquellas que se habían incrustado tan profundamente que apenas podía distinguir entre mis pensamientos y las voces de otros. Al abrir mi diario aquella mañana, me senté con una taza de té, y mi mente giró en torno a una pregunta crucial. ¿Qué significaba realmente para mí la palabra suficiencia? Recorrí mis recuerdos, y llegué a un momento significativo de mi infancia. Recordé una tarde de verano, jugando en el jardín, mientras mi madre se sentaba a la sombra de un árbol, mirándome con un ceño fruncido. Quería que yo fuera la niña perfecta, amable, obediente y siempre dispuesta a satisfacer a los demás. Esa presión parecía haber moldeado mi forma de ser desde entonces. El deseo de complacer se transformó en un hábito que creció dentro de mí como una mala hierba. Comencé a escribir sobre ese profundo deseo de complacer, y el resultado fue la revelación de un complejo de inferioridad. Era obvio que mis reacciones defensivas a la crítica provenían de años de comparaciones con Valeria, de palabras que habían resonado en mis días como un eco perpetuo. Mientras escribía, las lágrimas caían sobre las páginas, no solo de tristeza, sino de liberación. Estaba dando vida a todas aquellas sombras que había mantenido en la oscuridad. En el proceso de aceptar estos sentimientos, me di cuenta de que, por mucho tiempo, había permitido que la percepción de mi madre definiera mi autoimagen. A menudo tenía la necesidad de demostrar mi valía, como si mi existencia dependiera de ella. Estaba a tiempo de romper esas cadenas. La sombra que me había paralizado no era más que una proyección de su inseguridad, y yo había llevado esa carga sobre mis hombros como si fuera mía. Cada vez que pensaba en mis interacciones con ella, una mezcla de angustia y tristeza invadía mi ser. Sin embargo, recordaba a Jung haciendo hincapié en la importancia de la autocompasión mientras enfrentaba la sombra. Decidí llevar la conversación hacia mí misma, hacia mi niña interior herida. La forma en que me hablaba a mí misma estaba cargada de dureza, y supe que debía aprender a ser más amable. Tomé un tiempo para meditar y visualizar a esa niña dentro de mí, haberla reconocido y escuchado sus gritos silenciosos. Cerré los ojos. Me imaginé en aquel jardín, esa misma niña queriendo ser comprendida. A medida que lo hacía, una ola de compasión me invadió. Esta vez, en lugar de criticarla, me acerqué a ella con amor. Eres suficiente, querida. Siempre lo has sido. Comencé a sentir una conexión con diferentes partes de mí misma que había ignorado durante tanto tiempo. Esa noche, decidí escribir a mi madre. Era momento de establecer límites. Mis pensamientos eran claros y valiosos, y al hacer esto, no solo buscaba la reconciliación, sino también la liberación de un vínculo que había sido dañino. Mi intención no era confrontarla, sino comunicar mis sentimientos de manera honesta. Ese acto, aunque aterrador, representaba un paso hacia la autenticidad. Escribí con sinceridad sobre cómo sus críticas me habían afectado, cómo me habían transformado en alguien que constantemente busca aprobación en lugar de amarse a sí misma. Me di cuenta de que al compartir mis experiencias, incluso si no moldeaba la respuesta que podría recibir, daba un paso hacia la realización de que mi voz es igual de válida. La vida comienza cuando se reconoce la verdad desde adentro. El día que envié esa carta, sentí una mezcla de liberación y ansiedad. Abandoné la necesidad de aprobación. Había sembrado la semilla de un diálogo que podía cambiar el rumbo de mis relaciones familiares, y al mismo tiempo me estaba permitiendo ser fiel a mí misma. Las horas pasaban, y mientras esperaba su respuesta, me dediqué a nuevas actividades: yoga, caminatas y clases de arte.
Estas prácticas me permitieron reconectar con mí misma de maneras que había olvidado, descubriendo en mí una creatividad que se alzaba como un canto de libertad. Los días se convirtieron en semanas, y la luz comenzaba a entrar en mis días. Cada pequeño cambio y cada nuevo intento de ser auténtica formaban parte de un tejido nuevo que empezaba a tejer en mi vida. La sombra que había intimidado había comenzado a transformarse en un recurso, una guía que me guiaba a través de mis miedos y ansiedades. Finalmente, un día, recibí una respuesta de mi madre. Mi corazón latía con fuerza mientras leía sus palabras, llenas de confusión y sorpresa, pero también un destello de comprensión. La apertura que había buscado estaba comenzando a brotar. Aunque la conversación no resolvió todas mis dudas, era un comienzo. Era un paso hacia la aceptación, tanto para ella como para mí. Me di cuenta de que nadie tiene el control total sobre el viaje de sanación. A veces se trata de abrir puertas y dejarlas entreabiertas, permitiendo que la luz entre y guíe nuestro camino. Con cada paso, estaba abrazando no solo mi sombra, sino también las partes de mí que anhelaban ser reconocidas. Era un viaje hacia la plena aceptación de todas mis emociones, y mientras comenzaba a hacerlo, la esperanza tomaba un nuevo significado en mi vida. El viaje hacia la autenticidad apenas comenzaba, y cada día era una oportunidad para florecer. Bloque 5. La gran revolución. Integración y decisión por la autenticidad. El viaje hacia la autenticidad que había comenzado era un camino lleno de altibajos. Cada día traía consigo una serie de emociones profundas y a veces contradictorias. Euforia y miedo, liberación y ansiedad. A medida que me adentraba más en el proceso de autodescubrimiento, me percataba de que era fundamental abrazar no solo la luz, sino también las sombras que antes temía. La aceptación de ambas partes de mi ser se estaba convirtiendo en un acto revolucionario. Una tarde, durante una caminata tranquila por el parque, recibí un mensaje de texto de Valeria, mi hermana menor, preguntando cómo estaba. Desde siempre, nuestras interacciones estaban cargadas de comparaciones y expectativas. Un torbellino de emociones me invadió. Alegría por su interés y miedo por la posibilidad de caer en antiguas dinámicas. Sin embargo, decidí que esta vez sería diferente. Quería que Valeria conociera a la verdadera Sofía, la que había emergido a través de un profundo proceso de sanación. Me senté en un banco bajo la sombra de un frondoso árbol, y tomando una profunda respiración, respondí. Estoy en un proceso de cambio, Valeria. Estoy aprendiendo a ser más yo misma y a ser honesta sobre mis sentimientos. Al enviar el mensaje, una oleada de liberación me recorrió, acompañada de la inevitable ansiedad. ¿Qué pensaría mi hermana de mi sinceridad? Pero en lugar de dejar que el miedo me dominara, recordé las poderosas enseñanzas que había estado interiorizando: ser fiel a mí misma, reconocer mis emociones y permitir que fluyeran libremente. Poco después, Valeria me respondió, y a medida que leía sus palabras, sentí una mezcla de sorpresa y ternura. Ella reconoció que nunca había comprendido del todo la presión que había sentido. Nuestras conversaciones, antes centradas en trivialidades y comparaciones, comenzaron a abrirse a un cambio profundo. La autenticidad se transformó en un puente, propiciando una conexión más real entre nosotras. Empezamos a apoyarnos mutuamente en lugar de vernos como rivales. Fue un alivio ver que la carga que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a disiparse. Al mismo tiempo, comprendí que el cambio debía abarcar todos los aspectos de mi vida, incluyendo mis relaciones familiares y profesionales. Así que tomé la decisión de adentrarme en la terapia, con la esperanza de profundizar en mi proceso de sanación emocional. En una de mis primeras sesiones, la terapeuta me habló sobre la importancia crucial de establecer límites. Su consejo resonó profundamente en mí. Aprender a decir no se volvió un aspecto vital para proteger de mi bienestar emocional. A medida que examinaba mis recuerdos, comprendí que las interacciones con mi madre a menudo habían cruzado mis límites, haciéndome sentir pequeña y poco valorada. Era hora de que empezara a cuidar de mí misma. Entonces, cada vez que priorizaba mis necesidades, no solo estaba actuando en beneficio propio, sino que también estaba estirando esos límites que antes se sentían tan rígidos.
Mis interacciones con mi madre comenzaron a cambiar. La comunicación se volvió más abierta, y las críticas que habían sido tan destructivas empezaron a ser reemplazadas por diálogos más sinceros. Recuerdo, en 1900 especial, un día en el que decidí expresarle cómo me había afectado su comportamiento. Mis palabras salieron de mi boca con una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Noté cómo su mirada se suavizaba, como si la carga de críticas que siempre había pesado sobre nuestras cabezas se disolviera en el aire. Nuestra conversación borró el distanciamiento que había creído perpetuo. Fue en ese momento que comencé a ver las posibilidades de un nuevo tipo de relación con ella. Al compartir cómo la comparación constante con Valeria había influido profundamente en mi autoestima, entendí que no podía cambiar su comportamiento, pero podría crear un nuevo marco para nuestra relación. Sin embargo, mi viaje de sanación no se limitaba al ámbito familiar. Era igualmente crucial reflejar esta autenticidad en mi vida profesional. Decidí llevar esta nueva esencia de mí misma a mi trabajo. En un entorno que valoraba la competitividad y la imagen, entendí que era hora de ser honesta respecto a mis habilidades. En una reunión crucial, decidí abrirme y compartir un error que había cometido en un proyecto. Hablé no solo de lo que había salido mal, sino también de las lecciones que había aprendido. Las reacciones fueron sorprendentes. En lugar de burlas, experimenté un renovado respeto de mis colegas. Ese instante fue un hito. Mi vulnerabilidad no solo me liberaba a mí, sino que también empoderaba a quienes me rodeaban. Comencé a notar un cambio en el ambiente de mi trabajo. Mis colegas se sintieron más cómodos expresando sus propias luchas y errores, y poco a poco, esa apertura cultivó un espacio más colaborativo. Las comparaciones se estaban reduciendo y, en su lugar, empezamos a construir un sentido de camaradería. Con cada paso hacia la aceptación y la práctica de honestidad en mis relaciones, me di cuenta de que el camino hacia la autenticidad no era solo mi propio viaje, era una forma de generar un legado para quienes me rodeaban. La idea de no ser vista solo como la hermana problemática o la abogada exigente se tornó en un profundo objetivo. Quería ser conocida como Sofía, una mujer en busca de su verdad y libertad interior. A esta etapa de mi vida llegué comprendiendo que mis viejas heridas ya no eran un signo de debilidad, sino lecciones necesarias en mi evolución. Esas experiencias dolorosas no definieron quién era, sino que se transformaron en parte esencial de mi historia de fortaleza. Mi sombra, antes un obstáculo, se convirtió en una fuente de poder y resiliencia, iluminando cada paso que daba. Recordé que la sombra que cargaba no era mía, era el eco de los miedos de otros. En esta verdad hallé no solo la libertad, sino también un propósito renovado. La decisión de vivir auténticamente se transformó en un maravilloso regalo que me hice a mí misma, y que estaba lista para abrazar con determinación. Este viaje hacia la autenticidad apenas comenzaba, brindándome cada día la oportunidad para florecer y descubrir lo que significaba verdaderamente vivir en mi verdad. Bloque 6. La práctica de la libertad. Acciones transformadoras. A lo largo de mi viaje hacia la autenticidad, cada decisión que tomaba se convertía en un reflejo de la transformación que estaba viviendo. La carga de inseguridades y miedos comenzó a desvanecerse, dejando espacio para una nueva versión de mí misma que estaba ansiosa por florecer. Sin embargo, sabía que comprender la teoría de la autenticidad no sería suficiente. Debía ponerla en práctica en mi vida diaria. Estaba lista para enfrentar la responsabilidad de mantener mi nuevo sentido de libertad. Una de las primeras medidas que decidí implementar fue establecer límites firmes en mis relaciones, tanto en el ámbito familiar como en el profesional. Comprendí que para sostener el espacio que había ganado, era crucial protegerlo. Organicé una reunión con mi madre en un ambiente tranquilo, donde pudiera expresarle mis sentimientos sin distracciones ni tensiones adicionales. El día que llegué a su casa, el nudo en mi estómago era palpable. A pesar de la ansiedad, sabía que este era un paso necesario en nuestro camino hacia la reconciliación. Al sentarme en la sala de estar, un lugar que había estado lleno de risas en el pasado, recé por la claridad que necesitaba. Comencé a hablarle de cómo sus críticas y comparaciones con Valeria a menudo habían minado mi autoestima. A medida que las palabras fluían,
noté la tensión en el ambiente disminuir gradualmente. Sus ojos mostraban sorpresa y conexión. Era evidente que estaba escuchando. La vulnerabilidad que decidí compartir con ella no estuvo exenta de dificultad. Revelé cómo muchas de mis inseguridades se habían forjado a partir de sus expectativas y cómo había llevado esa carga durante años. Sin embargo, esta vez, en lugar de enfrentar resistencia, encontré apertura en su rostro. Ella me agradeció por mi sinceridad y por darme el valor de hablar. La conversación se tornó en un diálogo constructivo en lugar de un enfrentamiento, y fue entonces cuando comencé a sentir esperanza. La conexión que anhelaba estaba comenzando a florecer, sentando las bases para una relación más genuina. Simultáneamente, entendí que este enfoque no se limitaba a mi familia. Debía aplicarlo también en el trabajo. Decidí que era momento de ser proactiva al comunicar mis límites y preocupaciones de manera asertiva. Compartí mis pensamientos con mis supervisores sobre la carga de trabajo, asegurándome de no asumir más responsabilidades de las que podía manejar. Esa comunicación fue un reto, pero cuando hablé sobre mi bienestar emocional, sentí el alivio de no cargar más con el peso en silencio. A partir de ese momento, mis colegas comenzaron a mostrarse más receptivos. Al abrirme a ellos, se creó un espacio donde podía compartir mis luchas, y ellos también se sintieron motivados a compartir las suyas. El ambiente de trabajo comenzó a transformarse. En lugar de competir por ser el mejor, comenzamos a apoyarnos mutuamente. La comunicación abierta empoderaba a cada uno de nosotros, y el sentido de camaradería que surgió fue invaluable. Poco a poco, esas antiguas dinámicas de comparación se desvanecieron, dando paso a un entorno de colaboración. Sin embargo, el cambio más significativo estaba ocurriendo dentro de mí. A medida que aprendía a establecer límites, también empezaba a hacer espacio para mis propios deseos y necesidades. A veces, la vida se torna una rutina donde olvidamos lo que alguna vez nos apasionó. En mi caso, recordé cuánto amaba pintar, una actividad que había dejado de lado durante demasiado tiempo. Decidí inscribirme en clases de arte, un espacio en el cual podía dar rienda suelta a mi creatividad y, a la vez, explorar mis emociones. La primera vez que sostuve un pincel, sentí una oleada de libertad y conexión con esa parte olvidada de mí misma. Cada trazo en el lienzo se convertía en una forma de liberar tensiones acumuladas, de expresar lo que había guardado y de enfrentar mis sombras con colores vibrantes. Pintar se convertía en un ritual sagrado, un espacio en el que podía dejar fluir mis emociones. Este acto de regresar a una pasión me devolvió la chispa de mi esencia y me permitió abordar de manera más creativa cualquier reto emocional que enfrentaba. A medida que estas acciones se integraban en mi vida, me sentía cada vez más alineada con la mujer que estaba destinada a ser. Había pasado tanto tiempo persiguiendo la validación externa que ahora disfrutaba de darme a mí misma el amor y la aceptación que tanto había buscado en otros. Con cada nuevo día me sentía más convincente en mi papel. Este viaje no solo era una búsqueda personal, se trataba de generar un legado de autenticidad para aquellos que me rodeaban. Reflexionando sobre todo lo que había vivido, comprendí que mis heridas no eran señales de debilidad, sino lecciones de fortaleza. Las experiencias que una vez me causaron dolor ahora se convirtieron en piezas esenciales de mi historia personal y espiritual. Mi sombra, antes un obstáculo debilitante, se metamorfoseó en fuente de poder y resiliencia, iluminando cada paso en el camino hacia mi esencia auténtica. Recorrí a mi mente la frase que había aprendido. La sombra que cargaba no era mía, era el eco de los miedos de otros. En esta revelación encontré no solo libertad, sino también un propósito renovado. La decisión de vivir auténticamente se convirtió en un poderoso regalo que me hice a mí misma, y estaba lista para abrazar cada nueva experiencia que se presentara. A medida que me sumergía en esta práctica de libertad y autenticidad, me di cuenta de que el viaje estaba en constante evolución. Cada día se transformaba en una nueva oportunidad para florecer. Aprendí a darme el espacio para ser valiente, para enfrentar mis sombras con coraje, y para celebrar cada pequeño triunfo. Aunque sabía que el camino hacia la autenticidad continuaría teniendo desafíos, estaba decidida a seguir adelante, con la certeza de que el futuro brillaba ante mí y cada paso me acercaba más a la vida que siempre había anhelado. La libertad, el amor propio y el descubrimiento de mi verdad
eran ahora las guías que nos acompañaban en esta vida renovada. Bloque 7. Floreciendo en la nueva identidad. El legado de la sanación. Al mirar hacia atrás, no podía evitar sentirme asombrada por lo lejos que había llegado, tanto en lo personal como en lo emocional. Cada paso que había dado en mi viaje de sanación había sido un ladrillo en la construcción de una nueva versión de mí misma, una mujer que abrazaba tanto sus luces como sus sombras. Este proceso no había sido sencillo. Había requerido un profundo autoconocimiento y una sinceridad que muchas veces parecía intimidante, pero había merecido la pena. Mis interacciones con la familia se habían transformado notablemente. Con mi madre y Valeria había comenzado a forjar un nuevo tipo de comunicación, donde la escucha y la comprensión eran protagonistas. Ya no nos limitábamos a superficialidades. Había un entendimiento más profundo en la conversación. Cuando compartí cómo las comparaciones me habían afectado, el silencio que antes pesaba sobre nuestras interacciones se convirtió en un espacio de conexión auténtica. Las lágrimas en sus ojos fueron testigo de su disposición a escucharme. Esto, por primera vez, me hizo sentir que mis palabras eran valoradas y que establecíamos un puente hacia una relación más equitativa y amorosa. Pero el impacto de mi transformación no se limitaba a mis relaciones familiares. En mi entorno laboral, empecé a cultivar una atmósfera de autenticidad y apoyo. Mis colegas comenzaron a abrirse sobre sus propios desafíos. Se generó un sentido de camaradería donde la vulnerabilidad no se veía como debilidad, sino como fortaleza. Cuando compartí mis luchas y fracasos, noté que mis compañeros también se sentían alentados a hacer lo mismo. En lugar de seguir en una cultura de competencia, creábamos un espacio donde podíamos aprender juntos, apoyándonos mutuamente en nuestras carreras y vidas personales. A menudo recordaba aquella frase: la sombra que cargaba no era mía, era el eco de los miedos de otros. Este entendimiento no solo me liberó de la carga de la comparación, sino que también me permitió aceptar mi historia con compasión. Mis viejas heridas, que alguna vez creí que eran signos de debilidad, se convirtieron en valiosas lecciones. Cada desafío era ahora una oportunidad para comprender y abrazar quién soy. Todo esto me condujo a un descubrimiento emocionante. Mi historia personal y mis luchas podían servir como una fuente de inspiración para otros. Comencé a compartir mis experiencias en grupos de apoyo y encuentros locales. Al escuchar a otros hablar de sus miedos, sentí que mis palabras resonaban, encendiendo la chispa de la vulnerabilidad en ellos. Al ofrecer mis relatos de sanación y autenticidad, pude proporcionar un espacio seguro para que otros hicieran lo mismo. La idea de que mis experiencias pudieran ayudar a otros a encontrar su propia voz me llenaba de un propósito renovado. Cada paso que tomaba hacia mi autenticidad era un legado que deseaba dejar. No solo se trataba de encontrar mi propia verdad, sino de ser un faro de luz para quienes también buscaban su camino. Había pasado tanto tiempo tratando de cumplir con las expectativas de los demás que ahora el objetivo se había transformado en inspirar a otros a vivir en su verdad. Este principio se convirtió en el corazón de todo lo que hacía. A través de este viaje, aprendí que la autenticidad no es solo un destino, es un compromiso continuo. Cada día representa una nueva oportunidad para florecer, para abordarlo con valentía y para celebrar cada pequeño triunfo. Aunque el camino hacia la autenticidad puede estar lleno de desafíos, sabía que estaba decidida a seguir adelante. El futuro brillaba ante mí, y cada paso me acercaba más a la vida que siempre había anhelado. La libertad, el amor propio y el descubrimiento de mi verdad eran ahora mis guías, y estaba lista para enfrentar cada nuevo capítulo de mi historia con un corazón abierto y lleno de esperanza. Este viaje de sanación, que comenzó con una búsqueda personal, se había convertido en una travesía que expandía las posibilidades para los que me rodeaban. Mi legado era uno de amor, aceptación y la profunda verdad de que todos podemos florecer, incluso en medio de las adversidades. Así, con una nueva identidad gestándose en mí, me embarcaba en el capítulo más emocionante de mi vida, lista para explorar todo lo que el futuro tenía para ofrecer.